Utilizar Wikipedia para ver las medidas. Pero bien, hoy ya digo, para el segundo bloque vamos a tener un invitado especial. Para este primer bloque va a estar más orientado a algo que, lo mismo que decimos siempre, dudo que a alguien le haya pasado desapercibido, que es que se cumplen 75 años de la sanción de los derechos políticos de la mujer en nuestro país, ¿no? Allá el 23 de septiembre de 1947, la sanción de la ley, conocida como Ley Evita, que a veces se confunde con que permitió votar a las mujeres, que en realidad fue la consagración de los derechos políticos de las mujeres, no solo a elegir, sino a ser electas, a tener decisión en los asuntos nacionales, uno podría decir, al fin y al cabo. Pero, algo como poníamos en la sinopsis del capítulo, no es que de buenas a primeras alguien dijo acá, che, podrían votar las mujeres, ¿no? Y ser elegidas así, recontra de una. Sino que como todo cambio brusco de un sistema, de un modelo, incluso político, viene amparado de varios años de lucha y de gente que puso el cuero de atrás mucho tiempo antes. Corríjanme si me equivoco. Vos me Para estás nada. diciendo que los procesos históricos no se basan en quedarte en tu casa, tranquilo. Hay Pedir por teorías. favor o publicar un tweet. Claro. Hay teorías de gente que dice... Que hizo un hashtag, Evita, que venían manejando ahí la agenda Twitter. tiró un, Voto femenino ya. tiró un tweet que puso, este modelo de producción no va más. No es por ahí, No por, no es por ahí, abuela. no por ahí abuelas. Pero... No, hablando de... Me lo descolocas al conductor y después le cuesta un montón. Me cuesta un volver. montón retomar. Es Y que encima mi tiene trabajo... el caramelo Villican pegado Es ahí que mi en la trabajo es muela. distraerlo. No, vine ya a no lo otra tengo, cosa. ya no lo tengo. Pero no, lo que fue la consecuencia, ¿sí? Si podemos decir que en el 47 es el final o un gran paso dentro de una lucha previa que era lo del sufragismo. Sí, el inicio a otras tantas luchas también. Es Claro, totalmente. el gran primer paso. Ni hablar, una lucha que digamos Argentina fue... llega tarde en lo que se refiere a los procesos que tal vez se están dando en Europa, es pionera en la región, como bien sabemos, o si a los no se haya escuchado, los invitamos a ver el reel que subimos el jueves con el merofondo.org, hablando de uno de los hitos, como fue tener la primera mujer que votó en Sudamérica. Que se da muchísimo antes de la ley. Sí, sí, por supuesto. Vayan a verlo, no se Vayan a pierdan. verlo en merofondo.org, está todo. Pero vamos a ir incluso previo a eso, porque también previo a estas mujeres hubo otras que ya estaban plantando una bandera o que estaban sentando las primeras bases, así sean frágiles, de la lucha. ¿Y por qué hablamos que llegamos después a la ola? El primer Congreso Internacional de Mujeres del mundo se hace en París en 1878. Argentina no tiene ninguna representación en este congreso, en el que se planteaban diferentes temáticas, no así el sufragio. El sufragio queda para mucho después. Todavía para 1878 era como una lucha muy controversial y que no estaban todas las personas que lo conformaban, o todas las mujeres que lo conformaban, de acuerdo con la cuestión. Como que todavía eso era un cambio muy brusco. Nosotros empezamos a tener presencia en el segundo Congreso Internacional de Mujeres, que es el de Londres, en el que tenemos la presencia de una mujer icónica en nuestra historia, que es la cirujana Cecilia Grierson. No sé si conocen la historia, si conocen algo de ella, de lo que ha hecho la lucha al respecto. Icónica en la lucha por los derechos de las mujeres. Fue una de las primeras en recibirse de médica, si no me equivoco. La primera, efectivamente. La primera en recibirse de médica. Una lucha muy grande, la que da dentro de las primeras graduadas. No solo por ser la primera mujer en recibirse, sino porque le costó mucho también adentrarse después de recibida dentro del ámbito profesional, ya que no era un ámbito que admitía mujeres y por lo tanto se la redujo a que no podía dedicarse a la especialidad que ella quería, que era cirugía, sino que, si no me equivoco mal, ¿a dónde? Claro, ella se recibe en el 89, después de luchar mucho, porque tampoco es que se le permitió. Le dejan ejercer como obstetra y como kinesióloga, nunca así como su especialidad, porque no solo fue la primera persona en recibirse de médica, la primera mujer en recibirse de médica en Argentina, también fue la primera en ser cirujana. Uno de los escándalos más grandes de la historia profesional argentina, que jamás se le permitió ejercer, siendo la primera en eso. Por ejemplo, Grierson, como dijimos, parte de este segundo Congreso Internacional que se da en 1899 en Londres. Viene el de las épocas que estamos hablando, o sea, ya el Estado argentino tenía varios años de que estaba formado, casi 20. Y todavía pensar en los derechos políticos de la mujer era de unas pocas, muy pocas. Sí, es algo que vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando un poco de cómo transcurrió la historia, que incluso cuando se llega a dar el debate del voto femenino en lo que es el estado parlamentario,
todavía había muchos que eran acérrimos a esta cuestión y que incluso dentro de las mismas mujeres que parecía una idea sumamente avanzada para la época o sumamente revolucionaria, ¿no? Claro, o incluso hasta cierta reticencia tal vez, Sí. de algo que no les parecía que tendría que estar en los planes, ¿viste? Y también la dificultad de una época para que llegue cierta información, ¿no? Siempre hablamos acá de que la ley no es nada si no hay una fuerza atrás que la acompañe socialmente. Y estas primeras luchadoras por el sufragismo, era muy difícil llegarle a la gente sin televisión, los diarios todavía muy rupestre todo, lo mismo la radio, o sea, era difícil tratar de llegar. A la mujer por lo general no se le permitía entrar en los círculos académicos, entonces también era una complejidad cómo teorizás al respecto de lo que te corresponde. Es que esa es también una de las bases del machismo. Lo hablamos mucho quizás cuando hablamos de lo que es violencia de género en específico. Como quizás una pareja que es violenta aísla a la mujer de sus vínculos, de su entorno, para que no pueda salir de eso. Bueno, lo que se hacía un poco, pero a nivel ya social y a nivel mundial también, porque bueno, son discusiones que se dieron a lo largo de todo el mundo, era un poco eso. Al no tener medios de comunicación masivos, con llegada a todos, a las mujeres no poder acceder a lugares de divulgación, como son lugares académicos, era muy difícil que se propaguen estas ideas. Entonces, que se pudieran poner de acuerdo, que se pudieran reunir, era muy difícil, porque no se las dejaba trabajar, no se las dejaba acceder a ámbitos profesionales, no se podían reunir, era muy difícil propagar estas ideas para decir, che, estaría buenísimo que nosotras votemos y que podamos decidir y presentar propuestas por nosotras mismas y no lo que quieren los hombres, pero no había ese contacto. Es que no había un lugar de reunión. Tal de cual. Por sí, o sea, no existía la masificación de mujeres para poder intercambiar, aunque no sea en un nivel académico, sino el intercambiar cuáles son las inquietudes diarias. Que vos digas, bueno, che, esto a mí no me parece, a vos tampoco, bueno, construir algo alrededor de eso era imposible. Claro. Porque eran las encargadas del hogar, no podían trabajar, no tenían actividades lúdicas, no podían ir a boliches, No tenían digamos. un patrimonio propio. No tenían nada. Y encima, si era fuera del hogar, si era una mujer sola o ese tipo de cosas, eran muy mal vistas. Sí. Y eran muy discriminadas. Entonces se las dejaba por fuera directamente de la sociedad, ni siquiera cumpliendo ese rol sumiso de la mujer de la época. Totalmente. Bueno, eso me da el pie para hablar de, por ejemplo, otro caso, porque lo que tiene la lucha de las sufragistas de esta época es que era, por un lado, una lucha paralela, ¿no? Por un lado, la lucha para hacerse el lugar político, porque lo impera, pero a la vez cada una en su propia dedicación o su propio círculo empezar a empujar, ¿no? Para hacerse a la fuerza huecos en espacios importantes. Te veo ahí leyendo los comentarios también. Bueno, Paloma Ramela nos comenta Gladys también, nos comenta Andrea, que un sábado sin fondo no es sábado. Pero me sirve de pie lo que dijiste para hablar de la historia, por ejemplo, también de Alfonsina Storni, una de las escritoras más importantes, de las escritoras más importantes realmente de América Latina o del habla hispana en sí mismo. Una realidad de una familia sin un mango, ¿sí? Con un padre al que en el bar que tenían que llevarlo a acostar porque se ponía en pedo todas las noches, ella y sus hermanos. Y que destacaba de muy chica, de hecho su madre fue al único de sus hijos que escolarizó, Alfonsina, con una gran habilidad para la escritura, para la poesía. Acá más o menos ubiquémonos entre 1910 y 1920, que es la gran etapa de lucha y de apogeo de Alfonsina, empezando a escribir en Caras y Caretas. Una cuestión, esto que decís de cómo era marginada. Bueno, Storni genera un escándalo en la época por decidir ser madre soltera. Nunca se supo el nombre del padre del hijo de Alfonsina Storni hasta el de hoy. Es un misterio. Al parecer una persona con un matrimonio de buen pasar económico. Algo que para la época era un horror. Eras una prostituta, faltabas a la ética, a la moral, o sea... Todos los pecados eran tuyos. Es que tenías la otra opción, sino que por lo que se decía, por lo general pasaba en la época, si es un hijo ilegítimo, como se decía, de una persona con plata, lo general era abortarlo. Porque esa persona con un buen pasar económico y una familia no se podía borrar e irse a otro lado. Va a seguir estando ahí, se pagaba y se daba un aborto. Ella elige irse, no dar nunca el nombre y hacerse cargo de la maternidad, algo que era muy disruptivo para ese momento. De hecho, tiene un poema que se llama La Loba, en el que habla un poco de esta cuestión, de esta maternidad sola, soltera. Entonces ya eso hace mucho ruido, ¿sí? Ya no era un lugar muy cómodo con el cual charlar Alfonsina Storni para gente de la época.
¿Cuál es uno de sus logros que más trascienden hasta el día de hoy? Fue una de las impulsoras, por no decir la mayor impulsora, de la Sociedad de Escritores Argentinos en 1928, que existe hasta hoy en día. De hecho, pueden buscarlo en Google, hay una foto muy icónica que está a la mesa de la Sociedad de Escritores Argentinos, que son 100 personas, son 99 hombres, y Alfonsina Storni ahí, sola, y que no la permitieron dirigirla justamente por ser mujer. Ese que se le evita el directorio que se le termina otorgando a Leopoldo Lugones, de hecho. Y además tuvo que sufrir el rebote y la resistencia de un joven, todavía no condecorado, Jorge Luis Borges. En esa época que la criticaba, porque decía que escribía niñerías, cursilerías, chicherías, que no servían de nada. Al fin y al cabo, esta fuerza por querer meterse en la Sociedad de Escritores Argentinos, un lugar donde solamente escribían los varones, repito, lo acompaña a la par con lo que eran los congresos femeninos que se daban en el país, con su organización, con sus discusiones. Una persona que mantuvo discusiones puertas para adentro bastantes con una persona que vamos a charlar más adelante, con Lanteri, respecto de los métodos de cómo llegar las mujeres a los derechos políticos. De hecho, sí, dice que tiene una anécdota que se divierte mucho en la época, cuando se habla de la candidatura de Lanteri, y que cuando dice que le consultó a los hombres de su círculo al respecto, se reía porque uno le dijo, ¿qué opinás de la candidatura? Y dice, y es fea. Ese es su argumento. Claro. Lo único que se podía admirar. Así. Es que era lo único que se podía esperar de una mujer. Si era graciada en cuestiones de belleza, si podía tener hijos o no podía tener hijos, y si la familia tenía algún buen pasar económico. ¿Qué tan buena ama de casa puede ser? Tal cual. Exactamente. Ahí cerraba. Y cerraba ahí. De hecho, bueno, esto. Y más vale que fueras buen amante. Ah, no, por supuesto. Porque si no, se te pudría. Por supuesto. Un amante gentil, gentil. diría. Uno de los últimos hitos así que dejó Storni, uno de los poemas que más se ha reversionado en las luchas de hoy en día, ¿no? Cuando se quejaba de que los hombres hispanos quieren mujeres blancas, vírgenes, alba, y también tiene varios escritos de esto al respecto. Sus diferencias con Lanteri eran que ella proponía una vía revolucionaria para conseguir los derechos políticos de la mujer. Lanteri concebió una salida más política, de conseguir el voto y a partir de ahí conseguir la emancipación total. Storni decía, primero la revolución y a partir de ahí conseguimos los votos o los derechos políticos que vienen. Lo que me parece destacable, que tal vez es algo que falta hoy, no en el espacio del feminismo, por aparte tampoco me corresponde a mí decirlo si es así o no, sino algo que le pasa a muchos espacios políticos, de que sus diferencias de método hacen que no se unan en las luchas. Y cuando tenés que hacer cambios tan grandes como los que tenían que hacer, es imposible si no estás por lo menos unido. Bueno, yo creo que eso es una característica que ha sostenido el feminismo a lo largo de la historia, que inclusive se ve con un montón de disidencias que dentro del movimiento se dan hoy. Por ejemplo, con el tema de la regulación de la prostitución o el abolicionismo, hay un montón de discusiones dentro del mismo movimiento. Nombro esa porque me parece una de las más gráficas, que no han logrado desunir a pesar de tener visiones distintas acerca de cómo hay que actuar, qué medidas hay que tomar. O sea, la lucha siempre va primero, los ideales siempre van primero. Se discute dentro del mismo feminismo, pero no hay una división. Y algo que sigue pasando al día de hoy con el feminismo es que sigue siendo un grupo muy heterogéneo. Ahora vamos a hablar cuando Franco siga avanzando. Ay, te dije Franco. Me tiró Franco de la nada, el aparte. panel sigue avanzando, que son grupos muy heterogéneos, no solo por las distintas clases sociales, sino por las distintas ideas políticas que planteaban cada una. Y que eso al día de hoy en el mismo movimiento se sigue viendo y es lo que lo enriquece también. Sí, totalmente, ¿eh? O sea, y que eso también es muy importante, ¿no? Que es lo que te permite avanzar cuando, por ejemplo, no tenés un partido como que homologue las demandas y la lucha, sino que es eso, un movimiento que te permite ser bastante, te permite la capacidad de ampliar el abrazo, también te puede traer problemas en la dirección, que es lo importante a organizar, ¿no? Como todo lo que es movimentario en vez de partidario. Por eso seguimos diciendo que siempre este tipo de discusiones suelen ser transversales a esas líneas. Como es una de los principales, el voto femenino, que las mujeres puedan votar, es transversal a la clase social que tengas, a cuánto dinero tengas, a si sos soltera, si sos casada, si sos madre, si no sos madre. Totalmente. Sí, recontra. Bueno, también por 1900, repito, esto, acá en el Mero Fondo no creemos en la historia lineal, en el Mero Fondo creemos en la historia entrecruzada y en las historias de vida. Y si no era así, no importa, porque ya lo dijiste. Exactamente. No se puede volver atrás, así que...
No, pero aparte, ¿por qué lo digo? Porque, o sea, eran luchas paralelas que se iban entrecruzando. Por eso me resulta difícil plantearlo como una línea de tiempo. Porque en 1907 tenemos a Alicia Moró de Justo haciendo el Comité Pro Sufragio Femenino, acercándose mucho al Partido Socialista, en el que estaba Alfredo Palacios. Entonces, yo por eso decía, son cada una en su esfera, pero a la vez juntaban en estos congresos nacionales que se armaban a elegir demandas, a ubicarlas, y después cada una diversificaba la lucha a su espacio, que parece una boludez dicho así, es algo muy complejo de organizar en Más épocas en en la las que no época, existía WhatsApp. No, y que es clave con lo que veníamos diciendo hace un rato, de que al no tener estos puntos de encuentro y no tener lugares masivos donde comunicar, que existieran estos puntos de reunión y que cada una en su propio ámbito donde ya hacía su lucha personal pueda difundir las ideas que se estaban discutiendo, era súper necesario para lo que se va a lograr muchos años después. No, totalmente. Después tenemos, no voy a andar tanto en esto porque es justamente lo que está en el video, que es en 1909, que la doctora Julieta Lanteri, fue una de las primeras 5 mujeres en recibirse de médica, consigue ser la primera mujer en votar en Sudamérica. ¿Sí? Lo consigue en una elección municipal, porque lo que nota es que la ley, si bien no permitía votar a las mujeres, no las excluía del voto, sino que solamente se lo permitía a ciudadanos mayores de 18 y que tengan un sustento económico o una profesión. Ella va con el juez, un juez famoso después por su horrible accionar, como es Rodríguez Larreta, es quien va a convalidar después el golpe de Uriburu como gobierno de facto, que no le queda otra que aceptar la moción. O sea, llegó un punto que no daba para más. Pasa que era tan ridículo para la época pensar que una mujer podía llegar a votar, que no se habían tomado ni siquiera la molestia de ponerlo taxativamente, que digan votan solo hombres, cosa que después de lo que hace Lanteri se va a cambiar para que ya no puedan acceder a votar y que no se agarren todas de, che, si ella pudo, yo también puedo. Eso, ¿no? La idea de la época de que no había manera de que a alguien se le ocurriera, entonces ni siquiera se gastaron en ponerlo para que no sucediera. Exactamente. Así es que consigue, ¿no? Esto en 1911, ser la primera en votar. Dato no menor también, que pidieran eso del patrimonio, que tuvieran un patrimonio fuerte. ¿Por qué? Porque las mujeres, por lo general, no lo tenían. El que tenía el patrimonio era el hombre, que era el que salía a trabajar, que era el que por lo general heredaba todo. Entonces, también eso, más allá de que no dijera la palabra mujer, era muy difícil que otra pudiera acceder por no tener esta misma posibilidad que Julieta sí tenía porque venía de una familia adinerada. Tal cual, eso es un poco una isla, ¿no? Lo mismo Que con es lo la que le profesión. permite, claro, es lo que le permite estudiar, lo que le permite desarrollar estas ideas. Exactamente. Libremente, sin tener que estar subyugada en un hogar o en un trabajo precarizado. Totalmente. Es lo que hablamos siempre. El tema no es que uno tenga privilegios o no, sino qué es lo que hace con ellos o con esas ventajas que tal vez logra tener de nacimiento o por estuviste en el lugar adecuado del mundo y del tiempo, nada más. Lanteri sabía un montón de mujeres en una buena posición económica por una cuestión familiar. Sí. Pero por algo estamos hablando de precisas personas exactamente. que sí se tomaron ese trabajo. Totalmente. Bueno, una vez, como dijo Paula, una vez que votó Lanteri, claramente la ley dijo, bueno, no vamos a dejar un precedente con esto, se encarga de que no pueda volver a pasar, se sanciona la ley Sáenz Peña, que claro, habilitaba solo a aquellos que hacen el servicio militar, que se había hecho obligatorio en 1904 con Roca. Lanteri que dice, bueno, anótenme para hacer el servicio militar. No, pero el servicio militar está prohibido para mujeres. ¿Qué es lo que dice? Algo que me resulta re interesante porque es re difícil, aunque dicho como es tan tonto, encontrar vacíos legales. Ella dice, bueno, se cambió la ley de voto de una. Para ser candidato no cambió nada. Solamente pide ser ciudadano. No, una brillantez la veía a 25 millones de cuadras. No, impresionante, ¿eh? Eso es impresionante. Salud, Salute. Y así es como se crea el Partido Feminista Nacional, en el cual varias de estas figuras confraguan, más allá de sus diferencias, acuerdan ¿cómo decirlo? Una lista de propuestas comunes al respecto de hacia dónde van y con la cabeza de Lanteri como diputada nacional de este partido. No sé si vos tenés alguna de las propuestas. Sí. Las teníamos en el RI también del video, pero como para nombrar algunas, como para verlo, lo que se hablaba, ¿no? 1919 estamos hablando. Antes de decirlo, me parece muy interesante pensar un poco en lo que venías contando vos recién de las historias personales que tenían estas mujeres y cómo se van a trasladar en las propuestas que tenía el Partido Feminista Nacional, que eran
licencia por maternidad, subsidio estatal por hijo, igualdad civil para hijos matrimoniales y extramatrimoniales, protección a los huérfanos, jubilación para todo trabajador, jornada laboral de 6 horas, misma remuneración por mismo trabajo, abolición de la pena de muerte, ley de divorcio, representación proporcional de las minorías en los distintos órdenes del Estado y obviamente los derechos políticos de la mujer. Después, la Liga Nacional de Mujeres Librepensadoras, que vos también nombraste, que formó parte de la ANTERI, tenía los derechos políticos de la mujer, igualdad de derechos civiles, divorcio absoluto, educación laica y mixta e igualitaria, derechos del niño y del menor, dignificación del trabajo. Imagínense. La mitad de la agenda todavía la debemos. Todavía... Eso te da la pauta de lo avanzadas que eran sus ideas para la época que estaban viviendo, que todavía el día de hoy seguimos discutiendo un montón de cosas que están en esta lista. ¿Sí? Hay un montón que están hoy en vilo, por ejemplo, la jornada laboral de 6 horas. Es una locura para la época pensarlo como un avance de derechos. Era totalmente descabellado. La igualdad civil para hijos matrimoniales y extramatrimoniales, eso es algo que causó muchísimo revuelo, porque ¿cómo? Sí, Ni hablar del divorcio. porque además... Y que era el divorcio vincular, o sea, vos te divorciabas, pero no te podías volver a casar, por eso se dice, ¿no? El divorcio absoluto. Es decir, bueno, me separé y puedo hacer mi vida. No, totalmente. Y hace más de 100 años. Sí, Tal más de cual. 100 años. Bueno, esto de la jornada de 6 horas, Perdón, cuando... hace más de 100 años ya se planteaba y aún hoy hay gente que no lo entiende. Que no lo entiende, ¿eh? Terrible. O sea, pensar que hace 10 años habías tenido la semana roja porque estaban pidiendo 8 horas de trabajo. O sea, esto es menos de 10 años después ya pidiendo la jornada de 6 horas. Esto que decía de pensar en hijos extramatrimoniales. De hecho, en la pancarta de la propuesta está hijos legítimos o aquellos conceptuados como no legítimos. O sea, ni siquiera tanto hablando de extramatrimoniales, sino con lo que se hacen los boludos, los mal llamados, hablando de mal llamados, ilegítimos, algún tipo de hijo. Sí, que cuando se daba a traer un avance muy grande en lo que es materia de discriminación, porque eran gente con la que cargaba con una carga muy pesada en la sociedad de tener el ojo puesto como, vos sos hijo ilegítimo, vos sos el bastardo, el famoso Tal cual, bastardo. el bastardo. Sos Algo el que va Jon a Snow. sufrir Sí. mucho Eva Duarte. Eva Duarte, total. Pero bien, eso es algo que ya vamos a profundizar más adelante. La candidatura de la ANTERI en términos electorales no gana, no resulta, tiene 1.700 votos. No es algo que deplore la lucha, de hecho ella dice, o sea, no es tanto por ganar, es por el símbolo de estar acá. De hecho empieza a instar a presentarse a cualquier elección que se produzca. Dice, vamos a seguir sin ganar. Esto también es muy importante resaltarlo, no es que era gente, como dicen, unos idealistas que no tenían lectura política. O sea, ella era Sí. consciente que, no nos da la espalda social para bancar esto. Una persona que encuentra las lagunas del derecho que encontró, claramente tiene una visión política Y sin ser abogada, abismal. porque ella se recibe de médica, o sea, no es que ni siquiera que estudió leyes. Tal cual. O el derecho o lo que sea. Bueno, obviamente la ley a partir de acá hace lo mismo, arregla un poco esto para que, bueno, se presenta la ANTERI de una última vez, no se pueden presentar más mujeres, para evitar sentar precedentes, ¿no? Nada más tenemos después simulacros de voto provinciales o en otros lugares. Que van a ser fundamentales también, porque Sí. en esos grupos también se va a empezar a dar mucho más masivamente estas reuniones y además empezar a pregonar la idea de es inminente. Yo Totalmente, te enseño a ¿eh? votar porque es inminente. No importa si no es hoy, no importa si no es mañana, va de la mano con esto de presentarse a todas las elecciones por más que no ganen, saber que por ahí no vas a llegar con el caudal de votos, pero decir, estamos acá y a nosotras no nos va a mover nadie. Y estas mujeres van a aprender a votar porque en algún momento van a tener el derecho. Van a tener el derecho. Eso es lo fundamental también. Y no solo de votar, sino de ocupar. Bien, con esta negación se vienen tiempos, por si ya los anteriores no lo eran, pero se vienen momentos políticos más difíciles para el movimiento sufragista que había entrado, entre muchas comillas, en un primer apogeo de todo este avance. Liga Pro Derechos del Niño, Liga contra la Trata de Blanca. Se encuentra con el golpe de Estado del 1930. Si bien la democracia podía ser bastante, hasta este momento, represiva, como todos sabemos, siempre un golpe de Estado es mucho más crudo en todo aspecto, ¿no? Sobre todo en la represión. ¿Y por qué aparte digo que es más crudo? Porque se le complica logísticamente porque pierde a gran parte de sus cabezas en esta época. Julieta Lanteri es asesinada en el 32, Grierson fallece en 1934, Storni fallece en el 38. Durante la década infame
no solo políticamente se complica, sino que pierde gran parte de sus mayores estrategas por una cosa o por otra, lo cual hacía las cosas muy complejas. No, y en una política muy personalista, muy de seres determinados que representan a la idea más que la idea en sí. Exactamente. Eran símbolos, eso era su mayor importancia también, más allá de lo estratégico y de su inteligencia. Totalmente. Con la dictadura de Uriburu se llega a pasar un proyecto de voto que pasa a diputados y en senadores llega en plena década infame ahora con Uriburu como senador de facto. Él había creado la figura de senador de facto para poder quedarse después de ser dictador. Y claramente no será sorpresa para nadie que esto no avanza. Pero no había ninguna forma de que avance. Se pasan casi más de 20 Si ahora proyectos. creemos que tenemos diputados y senadores conservadores, en ese momento... Senador de facto. Inventó la fórmula de senador de facto. Tal Dijo, cual. bueno, no soy más dictador, pero soy senador. De una le dijeron todos. Claramente todo este proceso en lo que es a nivel nacional es... No sé si decir un retroceso, pero es una gran traba. O sea, no avanzaba nunca. Se pasan más de 20 proyectos que son rebotados constantemente por la década infame. Como un avance se crea la Unión Argentina de Mujeres con Victoria Ocampo a la cabeza, que van a apoyar las candidaturas y los proyectos, pero que igual van a ser rebotados. Se podría decir que el mayor logro en esta época es la elección de una diputada provincial en el 34 en San Juan, que era el único que habilitaba que voten mujeres y que se pueda votar a mujeres. Es la primer diputada regional de toda América Latina. Sí, que son hitos que van sentando precedente para lo que se va a agarrar la lucha después para decir, che, loco, no solo tenemos derecho a elegir, sino a ser elegidas, a poder votar mujeres que nos representen y que sean como nosotras, que tengan ideas como nosotras. Exactamente. De hecho, valga la aclaración, fue la primera mujer electa como diputada regional. Se comió como 8 veces que la metan en cana durante su mandato. Por querer hacer propuestas progresistas, si se me permite el término, para la época, que eran muchas del Partido Feminista Nacional, por siquiera incitar a ir a esas propuestas. Es que ser feminista, decirte feminista o decirte sufragista, era algo muy peligroso para la época. No era que simplemente te iban a tratar de loca, sino, sobre todo en épocas como las dictaduras, había una persecución del Estado muy fuerte o de grupos paraestatales que no les gustaban nada de las ideas que se venían planteando, que estaban muy cómodos con el status quo hasta el momento, de la mujer en la casa, la mujer para la casa, para los hijos, y en un rol totalmente excluido donde no tenía ni voz ni voto, y que se empezaron a manifestar estas voces, sobre todo mujeres muy inteligentes, más allá de que todavía quizás no había la masividad que vemos hoy en el movimiento, mujeres que tenían ideas muy alentadoras, que despertaban inquietudes en las mujeres que tenían alrededor, y eso representaba un peligro para lo que era el Estado en ese momento. Entonces era fija que las iban a perseguir e incluso asesinar. Sí, a ver. Como pasó con Julieta Lanteri. Sí, asesinada, atropellada por un miembro de la Legión Cívica Argentina, eso que nombramos el otro día cuando hablábamos del golpe del 30, ese grupo fascista de choque argentino que había. Casualidad, cuando se fue a ver, obviamente la dictadura lo puso como, la década infame, perdón, que estaba hacía 5 días, como un accidente vial, faltan las hojas de helecho. Vos vas a los libros de policía y no falta la hoja de delante y la de atrás. Es solo un accidente de auto. Es ver todo lo que sucedía en esa época. Que incluso muchos de los diarios de la época, cuando replican el asesinato a Lanteri, lo ponen hasta como dudoso, si bien desde los documentos oficiales aparecía como que había sido un accidente y nada más. Ya se cuestionaba desde los medios de comunicación de la época que quizás no había sido tanto un accidente, y el acompañamiento que hay en el funeral es enorme para la época y para ser una persona que no ostentaba un cargo ejecutivo o que no era una persona famosa, por decirlo de alguna manera. No, ni hablar. De hecho, esto que si vos, incluso el miedo de decirte feminista, de hecho Storni en esas épocas, por eso también tiene la frase, toda mujer que se atreve a pensar o a decir es feminista. O sea, ya cuando se está atreviendo a criticar la idea del feminismo, está siendo feminista. Dice, es eso, dice, es la libertad que tenemos de pensar, opinar y elegir. Entonces, eso ya es accionar al respecto. Bueno, cuestión, ¿no? Toda la época de la década infame es un proceso ya muy difícil. Y después tenemos un gran cambio cuando haciendo un gran salto en el tiempo, para poder también charlar otras cosas, con la llegada al gobierno de Juan Domingo Perón en 1946. La figura, no sabría cómo definirla, ¿no? Esto que siempre, de Eva Duarte, porque
Es una figura que abarca todo, desde dirigente sindical, primera dama, dirigente política, dirigente social, o sea, es inabarcable en ese Dirigente sentido esa figura. feminista. O sea, no sabría definirlo, simplemente por su nombre, Evita, básicamente. Cada uno sacará la interpretación que quiere. Y cómo esto que hablaba Pau, las historias de vida influyen. La gran ventaja que tiene Evita con respecto a todas estas mujeres que lucharon antes que ella es poder disponer del aparato estatal para esto, para la concientización de la importancia, para poder llegar a las mujeres a ser conscientes de la importancia del voto y la decisión. Es un gran uso del aparato estatal que se da en ese momento de parte de Eva Duarte, que se termina consolidando con lo que justamente hablábamos, ¿no? El 23 de septiembre del 47, con la promoción de los derechos políticos de la mujer, al fin y al cabo, en nuestro país. Derechos que van a poder ejercer por primera vez en el 51. Y es muy importante esto, ¿no? Que la libertad de poder disentir incluso, porque de hecho varias de las figuras que nombramos fueron muy contrarias también al peronismo, Sí. como Moro de Justo, como Victorio Campo, fueron fuertes opositoras al peronismo, y que estaba muy bien al fin y al cabo, ¿no? Era la libertad de poder disentir. Y cómo ya era una necesidad social y una fuerza social que se necesitaba. Estamos hablando de que a Lanteri la votaron 1.700 personas, valga que sean hombres, porque no le permitieron a ninguna mujer votar. El 90% del padrón femenino votó. O sea, evidentemente había una necesidad y unas, entre comillas, parecían ganas de participar en la vida política. Ganas eran lo que nos faltaban. Si alguien busca en Google sobre la primera elección, se hacían hasta 5 o 6 cuadras de colas de mujeres que iban a las mesas seleccionadas para mujeres, porque en ese momento no había mesas mixtas como tenemos hoy, para votar. Impresionante. Perdón, y dato, las mesas mixtas son bastante nuevas. Sí. Porque se siguió separando hasta la década del 80, se separaba en mesas de hombres y de mujeres. ¿Y de mujeres? No tenía ese dato. Ni siquiera las querían cruzar. Son cosas que llaman mucho la Sí, atención. obvio. En cuanto a la organización y cómo se las veía. Y el miedo que les generaba. Que generaba. Bueno, con la primera elección en el 51 se da un gran número de ingresos de mujeres a las cámaras. Estamos hablando de 23 diputadas nacionales, 6 senadoras nacionales. En el 54 este número aumenta, se llega a 34 diputadas y 8 senadoras nacionales. Y repito, a una democracia se le pueden criticar un montón de cosas. Claramente es mucho menos restrictiva que cualquier proceso dictatorial. Y con la dictadura del 55, todas las integrantes del partido peronista femenino, que fue el único que propuso candidatas, y que tenía un 33% de las bancas del partido peronista, son acusadas de traición a la patria, son encarceladas. Figura que escuchamos bastante hoy en día. Y recién volvemos a tener el ingreso de mujeres a la Cámara en 1973, con el regreso de Cámpora al país. Todo este proceso del 55 al 73, de democracias restringidas, dictaduras, Frondizi, Onganía, Ilia, no volvió a ingresar una sola mujer a la Cámara. Ninguna. O sea, todo ese avance de 34 diputados y 8 senadoras se retrotrae hasta ser nulo. De hecho, durante más de 18 años. Pero ahí también vuelve esto que planteaba Pau antes de... Ya ni siquiera te lo prohibimos por ley. Directamente te excluimos de manera tal que a vos ni se te ocurra participar. Exacto. Porque no se la veía, a ver, en ningún tipo de... Ni en la democracia restringida, ni en las dictaduras que hubo durante ese momento. O sea, no era intención de absolutamente nadie. No, por menos no. de los actores políticos del momento que formen parte. Exactamente. Pero bueno, estaba bueno, me parece, hacer ese recorrido histórico, porque siempre a veces arrancamos como de justo que dijimos, la fecha Villiquen, ¿no? Del 47. Pero los derechos no van de un día para otro, ¿no? Para mí lo que es el 47 marca la importancia de tener una voluntad política que accione, en este caso desde el lado de Eva Duarte, del peronismo, a la vez de la fuerza social que acompaña atrás, aquella que le faltó a Lanteri y a toda esta camada de sufragistas, que repito, que eran totalmente conscientes, pero que están muy interesadas en la simbología que se estaba poniendo. Sí, es fundamental conocer la historia porque, bueno, entendemos estas cosas. A mí me parecía fundamental que vos explicaras más la parte histórica, que es tu habilidad, para poder entender cuáles eran las propuestas que ellas tenían, porque ya te digo, representaban mucho la historia y la carga que ellas habían tenido detrás. Alfonsina Storni siendo mamá soltera, pidiendo, por ejemplo, el subsidio estatal por hijo, que hoy lo vemos con la asignación universal por hijo. Son precedentes de propuestas que vemos y que discutimos hoy en día
y que eran completamente brillantes para la época, una sociedad que quizás no estaba preparada o no se quería preparar para ver ese cambio porque el cambio ya estaba latente, y como hoy todavía tenemos resabios de esos discursos cuando peleamos todavía por muchos de estos derechos. Me parece fundamental también resaltar que no es solo el voto, que es el derecho a poder elegir y ser elegidas para un cargo público, porque es lo que nos va a dar ese gran salto para un montón de otros derechos que han sido conquistados por el feminismo a lo largo de la historia de nuestro país, que hoy en día somos pioneros en materia de derechos, gracias a muchas de estas mujeres y gracias a muchas de las mujeres que ocuparon las bancas después y que fueron con estas ideas revolucionarias y que se pelearon incluso con sus propios compañeros, ¿no? Con gente que compartían ideas, que compartían partidos, que compartían las bancas, pero que quizás no respondían a las mismas ideas, y así todos se aliaron con otras compañeras para que hoy podamos estar donde podemos estar. Me parece más que lógico, por ejemplo, tener que agradecerles que yo hoy puedo estar hablando acá, adelante de una cámara, me esté escuchando quien me esté escuchando, gracias a que todas estas mujeres dieron su vida, literalmente su vida. Si no hubiera sido por otras tantas, quizás hubiera tardado 20 años más, 30 años más, 40 años más, o no hubiera sucedido. Todos esos granitos de arena, todas esas luchas, desde el sector que fuera, aportando lo que pudieran, con más masividad, con menos masividad, con más voluntad política o menos, ayudaron a que hoy podamos seguir dando la lucha, ya desde otra posición. Porque, por ejemplo, hoy sí tenemos una ley de paridad que garantiza que el 50% de los cargos tienen que ser ocupados por mujeres. Porque muchos de los resabios, como esto que vengo diciendo, es cuando escuchamos y ponen estas leyes porque tienen que poner mujeres en esos lugares en vez de poner a gente que está capacitada. Bueno, las mujeres que acabamos de nombrar son el ejemplo de que hace años que las mujeres están sumamente capacitadas para ocupar estos lugares. No se hace por estos mismos resabios, por esta gente que no quiere que ocupemos esos lugares, por gente que está conforme con la manera en la que se mueve la sociedad y que con que otra gran parte de la sociedad esté oprimida. Y esto no lo vamos a permitir nunca más. No se me ocurre que agregar, que seguir, más que darte pie para charlar, ¿no? De las deudas también que se tienen hasta el día de hoy. O sea, vos seguís yendo a las movilizaciones, vos sos parte de la lucha activa, básicamente. Vos vas a las movilizaciones. Yo me considero feminista, yo soy parte de la lucha. O sea, ¿qué viene después? ¿Qué falta? ¿Qué sigue? ¿Cómo se tienen todo, no? Falta de todo. Una de las grandes premisas que estábamos escuchando que tenía el Partido Nacional Feminista es igual remuneración por igual trabajo. Este es un problema que al día de hoy seguimos teniendo, y si bien hay leyes laborales que dictaminan que debería ser de esta manera, en la práctica no sucede. Nos encontramos con los conceptos que ya los hemos explicado más de una vez acá de techo de cristal, donde a ciertas mujeres no se las deja acceder todavía a los lugares de toma de decisión, donde siempre se le da lugar primero a los hombres, aunque hay un montón de mujeres capacitadas en todos los organismos, tanto privados como públicos. Hemos nombrado más de una vez las estadísticas de que hay muy pocas CEOs de empresa, hay muy pocas mujeres en el Poder Judicial. Eso es una gran deuda que tenemos como país, que haya más representación en el Poder Judicial, no solo de las mujeres, sino también de las minorías y las diversidades, que eso es otra de las propuestas que tienen, que bueno, en ese momento era impensado y que ahora hace un montón que lo venimos discutiendo y todavía no ha pasado. Lo decía Jere hace un rato, pasaron más de 100 años de muchas de estas discusiones, pasaron 75 del voto y todavía hay un montón de cosas que no se han podido lograr, y en eso sigue el movimiento feminista, discutiendo, avanzando, luchando en la calle, en el Congreso, en reuniones, en la facultad, en la universidad, en los colegios, en los centros de estudiantes. Pero bueno, me parece necesario también recordar esto, que la voluntad política, si no acompaña a los movimientos, es muy difícil que estas luchas se den. Por más que uno salga a la calle, por más que reclame, si no hay voluntad política de que realmente suceda el cambio, un montón de estas cosas siguen sin pasar. Por algo han pasado los años que han pasado y hay un montón de todas estas cosas que no han salido. Bueno, muy importante eso que decís, el tema de la voluntad política, porque al fin y al cabo uno también, mal que mal, elige a los dirigentes que están en los lugares que se supone representan la voluntad política del pueblo. Y bueno, y uno de los datos que nos había concedido Neu, de más de 190 países en el mundo, nada más 11
llegaron a tener el 50% del gabinete de ministros de mujeres y que igual se fue reduciendo ese número. Acá en Argentina, por ejemplo, una deuda que parece una pavada, ¿no? Pero que es algo que lo pinta de cuerpo completo. Jamás tuvimos, desde el 94 que existe la figura, una jefa de gabinete de ministros. El mejor de los casos puede ser ministra. Ahora no puede ser jefa de los ministros una mujer, ¿no? ¿Cómo refleja este problema también? Es que sí, las mujeres en lugares de poder y sobre todo dándole órdenes a otro hombre, sigue siendo una imagen que hace muchísimo ruido. Quiero tomar algo que dijo la vicepresidenta en su alegato de defensa, cuando dice o la mayoría de los presidentes, menos Mauricio Macri, fueron abogados. Y a mí fue la única que se le cuestionó si realmente tenía el título. Sí, sí. Y es verdad. Cristina, más allá de si alguno está a favor o si está en contra, si creen que es corrupta, no es corrupta, hay una gran parte de la persecución que se le ha hecho por ser mujer y por enfrentarse a grupos mayormente compuestos por hombres, donde ese rol no gusta para nada. Una mujer con fuerza, con entereza, plantándose, es una imagen que todavía hay un sector que les hace muchísimo ruido y que van a querer tratar de borrarla. También esto de la voluntad política me hace acordar mucho a cuando se dio la discusión del aborto. Con esto que vos planteabas de que es muy importante también prestar atención a quienes elegimos. Para mí, lo que dejó la discusión del aborto primero es visualizar que las luchas feministas son transversales a todos los partidos políticos, porque un montón de dirigentes, tanto del radicalismo, del PRO, de la izquierda, del peronismo, se han peleado con sus propios compañeros de banca por los comentarios retrógrados que hacían hacia las mujeres. Recuerdo, no me acuerdo si era una diputada, me parece que era, que lo comparó con perritos. Una diputada, sí. Entonces, dar ese tipo de discusiones dentro de los mismos espacios me parece fundamental. Más allá de que después, dentro del recinto parlamentario, se puedan discutir un montón de otras ideas, es el lugar incluso para hacerlo. Hay que prestar ojo, hay que estar atentos, hay que escuchar los debates para saber a quiénes elegimos cada 2 años y si esa gente realmente representa las ideas que tenemos como sociedad o representan sus propios intereses. No, más vale, aparte, eso justo que decías vos, que es el espacio para discutir. Por supuesto, nosotros también elegimos quiénes discuten ahí y ver qué discusiones institucionalizamos, porque cuando vos elegís un representante con ciertas ideas, vos institucionalizás un montón de ideas. Si nosotros institucionalizamos partidos con ideas de exclusión a las minorías, hay un gran problema de base, porque si ya no son grupos marginales que lo hacen desde afuera, sino que están dentro del aparato electo en elecciones libres y democráticas, bueno, entonces el tema a revisar es otro. Si en vez de elegir dirigentes que vayan con propuestas superadoras, tenés a alguien como un marmota, como puede ser Milei en la Cámara, poniendo a hacer un escándalo porque le dice presidente a la presidenta de la Cámara, entonces estamos institucionalizando discusiones que van muy para atrás. Vetustas. Exactamente. Y bueno, y ahí hay que rever el voto de uno que pone y que ya está, que bien está. Es que por eso me parecía resaltar lo que decíamos recién de la lucha en las calles está muy presente. En las universidades, en los colegios, en las calles, en los grupos, en los barrios, en los clubes, está presente y es totalmente visible. Ahora, tiene que ir acompañada de esa voluntad política, de una voluntad política que institucionalice esos reclamos que ya están en las calles. Total, es exactamente. Porque si no, sí, nos pasa lo que estamos hablando ahora. Hay reclamos que vienen hace más de 100 años y todavía están pausados. O están cajoneados. O seguimos discutiendo pavadas sobre si se dice presidenta o se dice presidente. Y este otro loco que se ofende y se va a los gritos hablando de la casta y no sé qué más. No, ni hablar. Y verlo como una problemática internacional, incluso. De hecho, no hace mucho la Unión Europea pudo aprobar que para el 2027 instan a todas las empresas que están en la bolsa de la Unión Europea a tener un 50% de su directorio ejecutivo, no de empleados o empleadas, que sean mujeres. Y aquellas que no lo consigan van a dejar de accionar en la bolsa esas empresas de la Unión Europea. Esos son los temas también. Porque ahí es cuando se aprovechan de echar la ley, echar la trampa y dice, bueno, 30% de cupo de mujeres, sí. Y siempre en el eslabón más bajo.
No, Sí. 50% de todo el directorio ejecutivo. En el eslabón más bajo, cobrando menos Cobrando menos, por salario, supuesto. sin Con un menos ascenso. prestaciones. Exactamente. Entonces eso, y es tocar ahí, ¿no? Porque muchas veces estos grupos les duele cuando tocas también el bolsillo, porque si no, no hay forma de accionar. Porque esos rancios prejuicios terminan soslayando esas cosas y le buscan la vuelta para que no pase. Pero bueno, no sé si te quedó algo más para decir, algo No. más para hablar. No, yo ya ¿Cómo estoy querés acá cerrar el atenta bloque? que llegó nuestra visitante Que no, no estrella. dijimos el nombre, ¿eh? No dijimos- no revelamos su identidad. Solo una gran compañía. Sí. Es una compañía. Sí. Primero lo quiero abrazar. Mirá, te iba a decir que te dejaron la vara muy alta. A mí hace 2 o 3 años que te nombran de maravilla. ¿eh? Sí. O sea, Y sí, es como una obvio. entidad superior que me nombran a mí hace un par de años, ¿no? Ya conocía tu Claro. nombre hace mucho tiempo. Claro. Claro, ¿viste? Yo, ¿existirá realmente? Por ahí es un concepto, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé quién es. Es como el subcomandante Marcos, ¿viste? Claro, que le van ¿viste? sucediendo personas, pero sigue Es un siendo personaje subcomandante. ficticio, porque me dicen, no, está mi facu en un lado y después se la cruzan en otro. Y digo, por ahí es un eslogan, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, te dejo si querés cerrar el bloque y nos vamos a la pausa. Si es de tu agrado, si no lo mando yo. Mándalo, mándalo. Nos vamos a la pausa acá con este maravilloso programa que es El Mero Fondo.